Gracias por acompañarnos, doctor Sturzenegger, licenciado Riva. Yo decía recién en la presentación que hubo sectores que sufrieron más que otros. Entre ellos estaría el sector inmobiliario. Sí, al menos está el sector inmobiliario como expresión de operaciones en propiedades. O sea, tomando uno de los datos más fácil de obtener y confiables, que son las escrituras en la ciudad de Buenos Aires, más o menos la cantidad de escrituras estimada para el 2013 va a ser la mitad del promedio de escrituraciones que hubo desde el 96, desde que se lleva la estadística sobre escrituras en la ciudad de Buenos Aires, y el 2013. O sea, ese sector propiamente inmobiliario, comercializador de propiedades, ha tenido un impacto muy regresivo, se ha retraído enormemente la cantidad de operaciones. Ese episodio es lo que nos llevó a Ergasto y a mí hace unos 5 o 6 meses a interesarnos en el fenómeno, qué era lo que explicaba tal retracción de operaciones. En principio el mercado sugiere que todo está asociado a la aparición del cepo cambiario a fines del 2011. Sin embargo, no nos convencía a nosotros que ese era el fenómeno realmente básico de la situación, entre otras cosas, porque habíamos analizado 2 episodios anteriores de retracción de operaciones. Y tomando de esos 2, el más reciente, el del 2009, que una fuerte retracción de operaciones casi a lo largo de todo el 2009, pero particularmente los primeros 9 meses del 2009, en ese momento no existía absolutamente ningún cepo cambiario. Había un mercado único de cambios, libre, con perfecta accesibilidad a la compra de dólares, y repasando la lógica económica de lo que pasó en el 2009 y de las variables macroeconómicas que explican lo que pasó, encontramos que el fenómeno es prácticamente igual al del 2012 y del 2013. Entonces, de ahí derivó, digamos, una hipótesis de que el cepo en realidad actuó como un disparador negativo de una variable que deprime la demanda de propiedades. Pero no fue la causa básica, porque la causa básica fue que una vez deprimida la demanda de propiedades, la oferta, como en el 2009, demostró inflexibilidad de precios. Y entonces el modelo microeconómico que construimos nos da que tanto en el 2002, como en el 2009, como en el 2013, el mercado inmobiliario, en vez de ajustar vía precios, ajustó vía cantidades. Ahora, sí. ¿No es un fenómeno que es repetitivo frente a las elecciones de un nuevo gobierno? Automáticamente quien está por vender se retrae y espera a ver cuáles van a ser las medidas, no, para saber si lo ponen o no. Puede haber algún impacto circunstancial, pero nosotros recorrimos la demanda de propiedades desde el 1 de enero de 1991 y el tercer trimestre del 2013. Y en esa recorrida histórica que hicimos, establecimos que hay 2 variables que explican la demanda de propiedades y consecuentemente terminan explicando el valor del metro cuadrado en dólares. Ahora, ¿no hizo Moreno? Había prohibido que se hicieran publicidad de venta en dólares. Sin embargo, no hay nadie que salga a la venta en pesos. Todos los anuncios de venta, y después nos va a decir eso José Aspiros Costa, que es justamente director de Bullrich, ¿cómo se arreglan para comprar si no hay dólares?
Sí, bueno, dólares hay porque están atesorados, porque se compran en el mercado blue, así que dólares hay, pero bueno, este es el impacto que está justamente hablando recién Adolfo, que en una serie muy constante, que no ha tenido modificaciones a lo largo del tiempo, que es la cantidad de operaciones, porque depende de factores demográficos, estructurales, se observa una caída brutal como nunca se observó en estos 15 años que llevamos de estadística, que es la caída del año pasado de unas 65.000 operaciones a 47.000, y este año que vamos a terminar en menos de 34.000. Entonces, un impacto muy grande. Y sí, imagínense las inmobiliarias, las escrituras, las escribanías y todo el sector, por eso como muy bien precisó Adolfo, que se dedica a la intermediación de inmuebles, al mercado inmobiliario, ha sufrido terriblemente este problema. Ahora, esto inmediatamente empieza a traer problemas ya en el sector construcción, ¿no? Que hay un retraimiento muy importante de los permisos de construcción, porque la gente va viendo que no hay demanda. Entonces, los desarrolladores dejan de hacer nuevas inversiones como pasaban en los años anteriores. Yo vivo en Florida, en Vicente López, y todos los alrededores de la avenida principal de San Martín es uno al lado de otro. Yo no sé si empezaron y no pueden parar o si es una decisión de construcción, de inversión nueva. Ahora, el tema está, una vez que estén terminados, ¿se pueden vender? ¿Se venden? ¿Hay créditos? ¿No hay créditos? Mire, una variable que explica la demanda de propiedades, que nosotros encontramos dos variables, pero tomemos la principal, es el PBI del país medido en dólares, ¿no? Hasta el año 2011, antes de la aparición del cepo, ese PBI se medía en un solo dólar, porque había un mercado único y libre de cambios desde el principio de la convertibilidad hasta este momento, hasta fin del 2011. Cuando aparece el cepo dispara un segundo dólar, que es el blue. Entonces, para la propiedad inmobiliaria hay que empezar a medir la capacidad de compra que tiene la Argentina, no el PBI al cambio oficial, sino el PBI al blue. ¿Por qué? Porque el que tenía una propiedad se disparó el dólar de 5 a 9.50, por decir una cifra, y no estuvo dispuesto a bajar el valor en dólares de la propiedad. Entonces, ese valor en dólares multiplicado por 9.50 en pesos no lo puede comprar nadie. Claro, representaba el doble de lo que lo estaba vendiendo. Exactamente. O sea, los asalariados, ¿cuánto aumentan por año su salario nominal? 23, 25, 26%. Pero resulta que aquel señor le quería vender en pesos una propiedad que valía el doble. Entonces, eso retrae la demanda de propiedades. Y para completar, si el gobierno en el momento que establece el cepo hubiera dicho no, vamos a desdoblar el mercado cambiario, los dos legales, oficiales, el financiero de libre acceso, no puedo comprar o vender, pero si hubiera ido de 5 a 9.50 el financiero, la demanda de propiedades y la retracción de operaciones hubiera sido exactamente la misma, porque existía la misma incapacidad del comprador que cobraba en pesos, pagar el doble en pesos. Entonces, se da cuenta, esa es la razón verdadera. Y las dos variables, con esto termino, las dos variables que a nosotros en estos 22 años nos explican la demanda de propiedades que se expresa en dólares, y el nivel de operaciones y el valor del metro cuadrado en dólares,
son el PBI medido en dólares y la tasa real de interés que ganan los depósitos en los bancos. Fíjese que en el año 2002 el PBI medido en dólares, ¿sabe cuánto cayó? A un tercio, 66%. ¿Por qué? Porque se devaluó 230% y la inflación fue solamente 40%. Y a su vez una caída real del PBI, ya en pesos constantes, en bienes, del 11%. Ese PBI en el 2002 cayó un 66%. De 300.000 dólares, de 300.000 millones de dólares que tenía en la convertibilidad, pasó a tener 100.000 millones de dólares, medidos al nuevo dólar, a 2.30. Entonces, ¿qué pasó con los precios? Nadie podía comprar. Si hubieran dejado el precio en dólares, entonces en pesos lo hubieran triplicado al valor de la propiedad. Los precios cayeron un 50%. Ahora, así todo, Sí. mejor dicho, no así todo, debe haber tenido también impacto en todo esto aquellos que usaban la propiedad como inversión para alquilar, porque Bueno, dejó de ser interesante. Ese es el otro factor por el cual sigue habiendo un mercado de la construcción que no está tan dañado como este, porque está todo el mercado del alquiler. Entonces, uno de los temas que justamente ponemos ahí como segunda variable es la tasa de interés real. Al ser la tasa de interés real, la que se paga por plazos fijos, negativa en la posconvertibilidad, hay mucha gente, y sobre todo por el fenómeno que sucedió con el Corralito y el Corralón, que quedó en la memoria todavía el hecho de que puede ser fácilmente confiscado los depósitos. Gran parte del ahorro nacional, que está determinado por ese PBI en dólares, que decía muy bien Adolfo, tuvo muchísima mayor disposición a invertir, cambiar su portfolio en propiedades. Entonces, al ahorrista que le sobra unos pesos por mes, en la época de la convertibilidad ponía gran parte en plazo fijo, que llegó a ser del 19% del PBI, y hoy es del 8%. O sea, hay un 11% del PBI que fundamentalmente se fue a la construcción. Y como dato beneficioso para la sociedad de todo este proceso, es nunca en términos de rentabilidad los alquileres estuvieron tan bajos como ahora. O sea, hoy Yo pensaba en eso. Es inaccesible por parte de un joven con un sueldo relativamente bueno, una pareja con ingresos relativamente buenos. Es prácticamente inaccesible el acceso a un departamento, estoy hablando de un departamento normal, pero es muy alquilable ese mismo departamento porque la rentabilidad de los departamentos, que en la década del 80 era del 1% mensual, pasó a ser 0,7 y hoy estará en 0,3, 0,4 seguramente. José, porque tampoco es rentable el alquiler, es decir, entre el banco, plazo fijo. Claro, no es rentable, pero tenés una ventaja, que tiene un sistema de actualización que se va ajustando. Entonces, cosa que con el banco no sucede. Cosa que con el banco no sucede. Entonces, ese fenómeno que muchos creen que es negativo, que es el fenómeno indexatorio, es lo que permite, gracias a que se pueden indexar los alquileres, ya sea cada vez que se renuevan contratos, cuando se hacen contratos escalonados, pero tienen una forma de indexación, aunque sea encubierta, es lo que permite el acceso por parte de muchos sectores a alquilar viviendas que si no, no podrían acceder. ¿Ustedes estudiaron el tema de los sedines y estos sistemas de blanquear dólares de la droga? Unos minutos. Hay un tema que es el siguiente. Justamente cuando nosotros empezamos a estudiar el tema con Adolfo, que Adolfo hizo muy bien hincapié, se creyó que el motivo por el cual se había caído la demanda de propiedades era el tema del cepo, y no el aumento del 100% del precio del dólar. Entonces, lo cual era un error. Entonces, ¿qué pensó el gobierno? En ese supuesto, que era el cepo, dijo, si yo sorteo el cepo, creando un mecanismo que fuera el CEDIN, por el cual vos podías comprar dólares
a precio blue en realidad, para ser aplicado a la propiedad, que era una forma de sortear el cepo, siempre que compraras propiedades, se iba a reactivar el mercado inmobiliario. Bueno, esta es la contraprueba que justamente no fue el cepo. Cuando encontraste una forma, no vino ningún dólar, o fueron mínimos los dólares, que fueron aplicados a ese objetivo. O sea, la eliminación, como bien dijo Adolfo al final, si hubiera habido un desdoblamiento cambiario sin cepo o una devaluación muy fuerte que hubiera llevado a estos niveles en un mercado único libre de cambio, a estos niveles del dólar, la cantidad de operaciones hubiera disminuido más o menos en la misma cantidad. El tema de el CEDIN. Perdón que interrumpa en esto. Eso es lo que muestra las consecuencias de malos diagnósticos, ¿no? Un mal diagnóstico de no entender cuál es la verdadera problemática hace que generen un remedio para una enfermedad que no existía. Bueno, eso fue, digamos que el común denominador de los últimos 2 años de gobierno, donde no le pegaban una. Después del 54%. Claro, porque todos los diagnósticos fueron equivocados. Bueno, una de las cosas que cuando empezó la baja en no las solamente, reservas... perdón, no solamente en economía, en otras áreas también, ¿no es cierto? Claro, bueno, el tema es que el otro día, por suerte, dentro de todo, en este último tiempo, desde que ha asumido Capitanich y estos últimos 10 días, daría la sensación como que empiezan a entender la economía como que no es un tema de conspiraciones y pensamientos paranoicos que son los fondos buitres combinados con los sectores concentrados de la economía, sino que es un problema, el tema cambiario, el tema de la tasa de interés, el tema macro, que es como una economía normal. Ahora, cuando ganaron con el 54%, en ese momento el gobierno creyó que en realidad le estaban haciendo una corrida a los sectores concentrados de la economía porque estaban en contra de su política económica. Típico pensamiento conspiranoico. Bueno, pero eso lo instaló Néstor Kirchner. Bueno, donde siempre había un enemigo enfrente. Claro, bueno. El enemigo no existía. No pensaban que en realidad el dólar estaba barato y había gente que estaba comprando dólares. Tan simple como eso, como cuando cualquier mercadería está barata. Además, yo digo que la gente corre al dólar porque siente la sensación térmica de la inseguridad, donde las cosas empiezan a andar media extraña. ¿A dónde vas a refugiarte? Claro. Al dólar. Si todo está tranquilo, durante la convertibilidad, ¿alguien pensaba en comprar $1? Sí, y post-convertibilidad con la baña sucedió exactamente lo mismo, al revés, cada vez había más saldos de peso y por eso se incrementaban las reservas, porque la sensación era de tranquilidad. Confianza. Mire, el otro día veía en un programa de Máximo Montenegro, un colega, el tema de las reservas en los distintos países del mundo, ¿no? Entonces contaba el caso de Uruguay, que había cuadriplicado las reservas, no me acuerdo en qué periodo, pero en los últimos 5 o 6 años. Perú, que tenía 60.000 millones de dólares de reservas, siendo que es una economía más chica que la Argentina. Y Brasil, bueno, una cifra extraordinaria. Pero lo que era más interesante de todo era que Chile tenía muy pocas reservas. Y ese era lo más importante de ese cuadro, que Chile no necesita tantas reservas, porque es la economía más seria y por lo tanto nadie está desconfiando. Es un mal síntoma tener muchas reservas, es un indicador de desconfianza. Y es esencial la confianza para conseguir que alguien venga a meter $1 en el país. Si no hay confianza, nadie va a arriesgar. Que demande pesos. Que demande pesos, o sea, que venda dólares y compre un peso, que es lo que hace cuando... De cualquier manera, a ver si te damos una cifra del millón, digamos. Nuestra hipótesis es que la retracción de operaciones se debe a una inflexibilidad de la oferta para ubicar los precios en sus niveles de equilibrio. El nivel de equilibrio es el nivel del poder de compra en dólares blue que tienen los agentes económicos. Nuestro análisis, que tiene una parte econométrica, que es la parte de la economía que analiza estadísticamente los datos, nos dice que si los precios en dólares blue, o llamémosle dólares de referencia,
que son el valor más alto que tiene el dólar y que es el referente para el mercado inmobiliario. Si los precios de fin de 2011, diciembre del 2011, hubieran bajado 38% en dólares, hoy tenés un nivel normal de operaciones. Como los precios han bajado entre 0, 5, 10 o 15, se te desplomaron las operaciones. O sea, nuestro modelo permite, por análisis de regresión estadística, tener una medición de cuál es el precio que equilibra el nivel de operaciones inmobiliarias. Ese precio medido por nuestro análisis econométrico nos da que si al blue de 9.50 hubiera bajado en blue, en dólares, billete, hubiera bajado 38%, hoy no tenías ninguna retracción en el nivel de operación. Les agradezco mucho la visita. Por favor. Ojalá que alguien del gobierno haya visto el programa y entonces aprenda un poco, ¿no? Y entienda un poco esto que ha sucedido y que está sucediendo, aunque bueno sea para no equivocarse. Dice que el hombre es el único que... No es fácil entender, a nosotros nos llevó 6 meses entenderlo. Bueno, pero... Hemos dado vueltas, hemos entrado por un lado, salido... De un primer enfoque sí, lo fuimos perfeccionando, ¿no? Tardamos no tanto para el primer enfoque, pero sí el refinamiento sí nos llevó bastante tiempo. Dicen que el hombre es el único animal que golpea 2 veces sobre la misma piedra, ¿no? Así es. Pero bueno, ustedes están disponibles para que los llamen y digan, eso que dijeron en televisión, ¿por qué no lo amplían en una mesa para que lo entendamos mejor? Pero qué utopía, ¿no? Qué utopía. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy, muy interesante. Pudimos entender un poquito más esto que sucedió. Vamos a un corte, señor director.